Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando del tema de las pensiones, solo que en esta segunda parte lo haremos a través de la lectura de la reforma del sistema de pensiones y sus implicaciones en la deuda pública de El Salvador, a la luz de una investigación que desarrollaron 2 economistas del Departamento de Economía de la UCA. Y es un gusto para mí recibir a Zaira Barrera, economista e investigadora de la UCA. Y también está conmigo Armando Álvarez, también economista e investigador de la UCA. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenida Zaira. Buenos días, Carlos, buenos días, Armando, y buenos días a las personas que nos acompañan temprano en la mañana de este jueves. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Qué gusto volvernos a encontrar, Armando, bienvenido. Buenos días, Carlos, buenos días, Zaira, y buenos días a las personas que nos escuchan. Bueno, vamos a hablar un poco de la investigación que ustedes estuvieron realizando hace un tiempo, que lo presentaron hace pocos días. Ayer tuvieron un foro en la universidad y también pues, en divulgación en otros espacios académicos sobre la reforma del sistema de pensiones y sus implicaciones en la deuda pública. Y me gustaría que iniciemos un poco con esto, Zaira, la relación entre reforma de pensiones y su implicación en la deuda pública. Ustedes en su investigación ven 2 momentos, la del año 96 y la reforma del año pasado, 2017. En específico, ¿cuáles son aquellos aspectos que ustedes detallan o ustedes identifican que estas reformas significaron una afectación o implicaron una afectación en la deuda pública? Bueno, quizá para contextualizar, nuestra investigación parte de una inquietud que tiene que ver con el tema fiscal y la deuda, pero eso necesariamente nos lleva a mirar el tema previsional. Hay otras posturas según las cuales la deuda se debe a otras cuestiones, pero desde nuestra perspectiva tiene mucho que ver con el tema previsional, y no solo la nuestra, hay varios otros estudios que lo señalan. Entonces, en la reforma de 1996, que entró en vigencia en 1998, se generó un alto costo para el Estado, porque se generaron pasivos actuariales en relación a las obligaciones que el Estado ya tenía. Sí. Es decir, el Estado deja de percibir cotizaciones porque la gente que tenía cierta edad, más de 36, que estaban en ciertos rangos de edad, hombres y mujeres, podían optar por pasarse al sistema privado, y entonces la mayoría optó por pasarse, y se queda el Estado con la deuda de pagar las pensiones de los que ya estaban pensionados, con el pasivo de los que estaban cotizando todavía, los que decidieron quedarse y se iban a pensionar eventualmente, quedó con la deuda de los certificados de traspaso, quedó con el compromiso de pagar pensiones mínimas también. Entonces, en esa primera reforma se genera un gran compromiso macroeconómico para el país a través de ese cargo que asume el Estado. Estos eran los costos de transición. Pero en el camino se tomaron otras decisiones, como el decreto 1217 en 2003 y posteriormente la creación del fideicomiso y el decreto 100, que agregaron obligaciones al Estado y que engrosaron el compromiso fiscal a través de la deuda del Estado por las obligaciones que habían sido asumidas. Sí. A esto se suma, bueno, más que a esto se suma, en este contexto que se realiza la reforma del pasado septiembre de 2017, que obviamente fue impulsada desde la urgencia de lo fiscal, ¿verdad? Y lo que procura es un alivio a las finanzas públicas. Y efectivamente lo logra, aunque hay diferentes estimaciones actuariales que señalan que el alivio durará más o durará menos, dependiendo de diferentes parámetros. Pero en la reforma del año pasado, si bien hay elementos que alivian la carga, como la cuenta de garantía solidaria, que ayuda al Estado a hacer, bueno, no ayuda, sino le suple los costos de las pensiones por longevidad, las pensiones, las devoluciones, etcétera. También hay otras decisiones que se tomaron en la reforma pasada que atenúan el efecto de alivio de las finanzas. ¿Por qué? Porque el Estado se obliga, por ejemplo, a compensar a las personas una vez que se pensionen, por eso que pusieron en la cuenta de garantía solidaria, porque el Estado es el garante en última instancia de asumir todas las obligaciones que ahorita recaen sobre la cuenta de garantía solidaria cuando la cuenta ya no sea suficiente, etc. Entonces, las reformas previsionales han cargado a las finanzas públicas a través de la deuda por
por todos los compromisos derivados de la transición y de otras decisiones. Ok, quiero aprovechar y pedir a la producción si nos puede poner un extracto de parte de la investigación que ustedes realizaron sobre las pensiones y su impacto fiscal. Y esto nos puede permitir también para escuchar a Armando y que nos permita interpretar o analizar un poco mejor. Tenemos ese full pantalla, por favor, excelente. Lo leo. La deuda previsional generó fuertes presiones fiscales, no únicamente a través del FOP, que está contemplado en la deuda del sistema público, el sistema público, sino también a través de la venta de bonos antes del 2006. Esto forma parte de la deuda del sector público no financiero, por ejemplo. Luego la siguiente parte. Esto alteró el funcionamiento del sistema previsional de capitalización individual, que pasó a comportarse indirectamente como uno de reparto, pues el fondo de pensiones del sistema de ahorro de previsional se ha utilizado para pagar las pensiones del sistema público a través del uso de la compra de los SIP. En ese caso, para efectos de interpretarlo a nuestra audiencia, Armando, es un poco la idea que Zaira nos estaba mencionando, pero me llama mucho la atención. En el segundo párrafo que leíamos es: el fondo de pensiones se ha utilizado para pagar las pensiones del sistema público, pero también pasó a comportarse indirectamente como uno de reparto. Si lo traducimos un poco, ¿a qué se refiere esto? Bueno, mencionar dos cosas. Antes de 1998 el sistema era de reparto y era público. Después de 1998 es de capitalización individual y privado. Entonces, únicamente para aclarar qué significa de reparto y qué significa de capitalización individual, el sistema de reparto funcionaba que las personas que estaban cotizando pagaban las pensiones de las personas que se iban jubilando. Eso iba generando ciertos problemas fiscales. En otro momento quizás lo podemos comentar, pero sí iba generando ciertos problemas fiscales que iban a ser necesarios reformar. La reforma de 1998 era necesaria. Lo que uno se puede cuestionar es qué tipo de reforma era la que tenía que hacerse. Ahora, el sistema de capitalización individual funciona en que una persona tiene su propia cuenta, como está funcionando actualmente, tiene su propia cuenta, y de esa cuenta al final le van a devolver las pensiones, le van a dar el dinero para su jubilación. Entonces, ¿qué sucedió? Si teníamos un sistema de reparto en donde las personas que estaban cotizando pagaban a los jubilados, y luego pasamos a un sistema de capitalización individual, evidentemente hubo personas que quedó en el sistema de reparto y por tanto las personas que estaban cotizando, que en teoría tenían que pagarles, que ahora se habían cambiado de sistema, ya no estaban. Y por tanto se iba a generar deuda a su vez. ¿Qué sucedió? Que para eso, y se reconocía en su momento, lo reconocía FUSAES antes de la reforma, por ejemplo, era necesario un pacto fiscal, una reforma tributaria que diera ingresos para poder hacerle frente. Sin embargo, eso no se dio una reforma importante. También en el 2003 lo va a señalar Carlos Acevedo, un estudio de FUSAES. En el 2006 se va a volver a señalar la necesidad de ingresos fiscales para poder pagar esa presión de las pensiones. Eso no se dio. Entonces, ¿cómo estaba funcionando el sistema? Bueno, en el 2002 me parece que se acaban las reservas del sistema de reparto y se empieza a adquirir deuda, se empiezan a adquirir bonos y parte de esos bonos sirven para pagar las pensiones del sistema de reparto. Pero estos bonos tenían que pasar por mayoría calificada, la adquisición de deuda tenía que pasar por mayoría calificada en la asamblea y eso generaba cada vez más problemas. La oposición en ese momento, el FMLN, ponía cada vez más problemas. Entonces en el 2006 se da el fideicomiso de obligaciones previsionales. ¿Qué consiste este fideicomiso? Que los que estamos cotizando en el sistema de capitalización individual, parte de lo que cotizamos por obligación, por ley, sirve para pagar a los pensionados del sistema anterior. Debo de hacer una pausa, Armando, pero al regresar me gustaría que nos hagas esta descripción y su implicación en el tema de la deuda e incorporar otro elemento de su investigación. La reforma de pensiones también implicó decisiones políticas con actores políticos y económicos. Hablemos un poco quiénes son y cómo se marcaron en este mapa. Volvemos en minutos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Vamos a seguir platicando con Zaira Barrera y con Armando Álvarez, economistas de la UCA, sobre la reforma de pensiones e implicaciones en la deuda pública. Pero antes vamos a hacer un contacto telefónico con Hugo Martínez, candidato a la presidencia del FMLN. Él se encuentra en este momento en Uruguay en una visita de trabajo y ha solicitado un derecho de réplica en función de una declaración que se brindó ayer en este espacio de entrevista por uno de los panelistas cuando hacíamos un análisis del informe de gobierno 2018, específicamente una declaración de Marvin Aguilar Umaña. Entonces establecemos el contacto telefónico con Hugo Martínez. Buenos días, candidato. Muy buenos días, un gusto saludarle y gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a usted y a nuestra audiencia. Efectivamente, quiero ser muy enfático en desmentir las declaraciones que realizara un individuo el día de ayer en su programa al afirmar que un hijo mío está estudiando con beca en China. Eso es totalmente falso. Yo solamente tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, creo que ustedes lo han visto, me acompaña en la campaña electoral. Está en El Salvador, no ha estudiado ni está estudiando con ninguna beca en el extranjero. Mi hijo menor, Eduardo, está en El Salvador también, estudia en la Universidad de El Salvador y no ha estudiado ni estudia con ninguna beca en el extranjero. Entonces quiero ser categórico en rechazar esas afirmaciones irresponsables y quiero decir que así como soy de firme y tajante contra la corrupción, también soy firme y tajante contra las mentiras que se están levantando en función de una campaña sucia. Quiero también anunciar que he hablado con mis abogados y que voy a iniciar un proceso legal hacia este individuo porque tiene que disculparse públicamente y aclarar cuál es su fuente de información, porque ninguno de mis hijos ha estudiado ni estudia con beca en el extranjero, ni en Taiwán, ni en China, ni en ninguna parte. Perfecto, entonces queda claro, según el ejercicio del derecho de réplica, usted menciona, ninguno de sus hijos ha estado estudiando en Taiwán, no tiene una beca y va a proceder legalmente ante esas declaraciones que se brindaron. Así confirmamos entonces, sí. Candidato. Y quiero aprovechar para decirle pues que estoy en una visita de trabajo aquí en Uruguay. Ahora mismo voy a una reunión con la presidenta en funciones del Senado y por supuesto impensable una visita de trabajo a Uruguay sin la reunión con el expresidente Mujica, con quien estaré sosteniendo una reunión más tarde aquí. También me reuní con el presidente del Frente Amplio y con otros sectores políticos aquí en Uruguay, pero pues yo estoy muy entusiasmado y va a ser un honor para mí sostener este encuentro con el presidente Mujica en su residencia, que ha sido él muy gentil en recibirme. Muy bien, perfecto. Así que les agradezco mucho el espacio y como les digo, pues voy a proceder legalmente porque así como soy firme contra la corrupción, así soy firme contra las mentiras y la campaña sucia que se está tratando de levantar en contra mía. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, candidato. Gracias por brindarnos entonces este enlace telefónico. Espero que nos volvamos a encontrar en el set de República para seguir discutiendo diversos temas, incorporando esta visita de trabajo que usted está realizando en Uruguay. Gracias entonces por establecer el contacto con nosotros. Fue Hugo Martínez, candidato a la presidencia del FMLN. Permítanos una pausa. Seguimos con más. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la reforma de pensiones y sus implicaciones en la deuda pública de El Salvador. Lo hacemos con Zaira Barrera y Armando Álvarez, economistas y docentes de la UCA. Hay otro aspecto que constituye la investigación, Armando, y es la reforma de pensiones. Son decisiones políticas en donde estaban inmersos o están inmersos a día de hoy actores económicos y actores políticos beneficiados. En concreto, ustedes hablan de un mecanismo que se llama la puerta giratoria. ¿A qué se refiere esto, Armando, del mecanismo de la puerta giratoria en las decisiones que se han dado en la reforma de pensiones? Porque esto nos podría decir los protagonistas y los favorecidos en estas decisiones de reforma de pensiones del año 96 y en la de 2017. ¿Qué consiste esta puerta giratoria? Bueno, mencionar brevemente que son 4 los mecanismos que vimos. ¿Cómo se dieron las decisiones en la Asamblea? En primer lugar,
luego la puerta giratoria, que ahora vamos a comentar un poquito más, luego un mecanismo mediático, que decían los medios de comunicación, y un mecanismo académico. Entonces la puerta giratoria a lo que se refiere es que funcionarios públicos en un momento están en el gobierno, en otro momento están en alguna institución, por ejemplo, en el caso en particular que nosotros hemos estudiado en el tanque de pensamiento principal de El Salvador, FUSAES, y también luego se mueven a las AFP. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero, la puerta giratoria no es algo que no hemos inventado Zaire y yo, sino que diversos estudios la utilizan. Esto es importante porque si una persona, digamos, en este momento se encuentra en el gobierno, se decide privatizar el sistema de pensiones y luego pasa a las AFP, algo podría estar sucediendo. Nosotros recopilamos los nombres de las juntas directivas, nos concentramos en las juntas directivas porque la información era más accesible y también estaba a lo largo del tiempo. Entonces, por mencionar algunos nombres, otra cosa importante es que estos nombres no significa necesariamente que hicieron algo para salir beneficiados, pero sí llama la atención lo que hemos comentado. Entonces, por ejemplo, Henry Sagrera Bogle, entre 1998 y 2012, fue parte de la Junta Directiva de Confía, además fue miembro fundador de FUSAES y además fue ministro de Hacienda en el gobierno de Alfredo Cristiani. Bueno, Alejandro Félix Cristiani, que también fue miembro de la Junta Directiva de Confía y además miembro fundador de FUSAES, de acuerdo con la página de FUSAES, sí, e hijo del expresidente Cristiani. Roberto Altamirano, en este caso él se sale de FUSAES, no está por la parte de FUSAES, sino que está por el lado de, bueno, Confía y también forma parte de El Diario de Hoy, medio que mapeamos entre los que... También hicieron monitoreo de medios. Sí, para la parte de los mecanismos mediáticos, Okay. Quizás ya podemos ampliar un poquito más sobre eso. Bueno, Miguel Arturo Dueñas Herrera, que también fue donante del Partido Arena, también del tanque de pensamiento de FUSAES, y en su momento fue miembro de las AFP de Porvenir. Bueno, Mauricio Interiano actualmente no solo es miembro de la Junta Directiva, sino también es accionista, tiene una sola acción de la AFP Crecer y sabemos que es el presidente ahorita del Partido Arena, del COENA, y entre esos aparecen varios nombres dentro de la investigación que se pueden consultar directamente. Y en función de esta idea, por ejemplo, que ya menciona Armando, nombres y este mecanismo de la puerta giratoria, del análisis que ustedes hacen, Zaira, ¿en qué constituye los efectos de esta dinámica? O sea, de esta práctica de sectores o de personas que están en fondos de pensiones, que trabajan en tanques de pensamiento, que luego están en espacios políticos o en tomas de decisión. ¿Cuál es la afectación que genera este mecanismo a la lógica de la reforma del sistema de pensión? Bueno, quizá también hay que señalar una cuestión que es, en las decisiones previsionales hay diferentes intereses enfrentados. Están los intereses de las personas trabajadoras, están los intereses del capital financiero, están los intereses del Estado, sobre todo por la parte fiscal. Entonces, cada uno ejerce o participa, si es que el espacio está dado, en la toma de decisión. Pero lo que nosotros verificamos primero es que las decisiones sobre pensiones están caracterizadas, número uno, porque la población trabajadora está desinformada y por tanto no puede participar en igualdad de condiciones y con igualdad de información. Número dos, verificamos que se han tomado todas las decisiones previsionales, desde la reforma del 96, el decreto C17, el decreto 100, el FOP y la del pasado septiembre, en horarios que van entre las 11:40 y las 2:40 de la mañana, lo cual dificulta para la población también dar seguimiento a ese tipo de decisiones, que no es único de las decisiones previsionales, pasa con muchos otros temas. Sí. Pero lo que queremos señalar es que hay una serie de elementos en el proceso político de toma de decisión que facilita que en última instancia haya ciertas visiones del problema y cierto tipo de soluciones que tienen más peso a la hora de decidir que otras. Entonces, lo que nosotros verificamos con lo de los diferentes mecanismos que señaló Armando, el de la puerta giratoria, el del mecanismo mediático y académico, es que estos espacios, bueno, el espacio de la puerta giratoria lo que nos dice es que hay personas que comparten visión de mundo, comparten una visión del problema, a veces comparten intereses partidarios, a veces vínculos familiares, etcétera, comparten diferentes aspectos, pero coinciden en espacios. Por lo tanto, se puede pensar que hay posibilidad de que esta visión de los problemas
tenga más peso en las decisiones que las visiones de otras fracciones que también son afectadas por las decisiones. A nivel mediático, lo que nosotros miramos es que hay una cobertura mediática que posiciona a la población en diferentes perspectivas dependiendo del momento en que se han tomado. Por ejemplo, nosotros veíamos editoriales de cuando se aprobó el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, y hablaban únicamente de reformas a la ley de pensiones. Pero cuando el año pasado se hizo el intento de incrementar el techo, el porcentaje que se puede tomar de los fondos de pensiones para el FOP, ahí se habló de despojo hacia los trabajadores. Entonces, cuando se aprueba la medida no se habla de despojo, pero cuando se quiere incrementar el techo, ahí sí se trata de despojo. O, por ejemplo, declaraciones como que hay posicionamientos de que la reforma de pensiones es un importante elemento de la carga fiscal del país, de la deuda, hay que hacer pactos fiscales, pero posteriormente, en el proceso de reciente reforma, hay posicionamientos que dicen que no, que el problema no son las pensiones, que el problema es el despilfarro del gobierno y además de los últimos 8 años. Entonces, vemos un manejo mediático, un manejo académico y un acceso a espacios de decisión que están disparejos, o sea, que la clase trabajadora no tiene acceso a esos espacios, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, a través de esos mecanismos es que nosotros vemos que el proceso político de decisiones de la reforma de pensiones están inspiradas en una visión y en ciertos intereses que no son los del Estado, y una muestra de ello es el problema fiscal en el que están las finanzas, y tampoco son los de la clase trabajadora en el sentido de que las pensiones son las que son. Son pensiones cuya tasa de reemplazo está por debajo de lo recomendado por la OIT, que es el 45%. La cobertura no ha incrementado de manera significativa desde antes de la reforma hasta después. Las personas están pagando costos muy altos por la administración de esos fondos de pensiones. Esto ha sido señalado por Fundaungo, ha sido señalado también por CEPAL, ha sido señalado también por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si uno se pregunta, bueno, no beneficia al Estado por el tema de las finanzas públicas y tampoco a las personas trabajadoras, entonces, ¿dónde hay que mirar en el proceso político de por qué se toman esas decisiones? Bueno, ha hecho una mención muy interesante, Zaira, y eso permite incorporar el elemento que está en discusión. Hemos tenido personas representantes de un movimiento de pensión digna, estuvieron con nosotros hace más o menos 2 semanas. Hemos tenido representantes de los maestros a hablar de esto. Hace unos minutos estuvieron con nosotros representantes de la Fuerza Armada, de pensionados de la Fuerza Armada, y una de las preguntas, por lo menos en los casos de maestros y de la pensión digna, parece, bueno, se señala el tema de la rentabilidad que le ha generado a las AFP. Por ejemplo, mencionaba Zaira, ha afectado las finanzas públicas, no se ha mejorado en condiciones de buena pensión para las personas que ya están en esta etapa de jubilación, pero, y es más, se ha aumentado también la cotización para las personas, para los que estamos trabajando, pero ¿en qué condiciones quedaron las AFP? Por el tema de la rentabilidad. Un dato que ustedes mencionaban en la presentación ayer y para que nos lo puedas ampliar, Armando, es lo recaudado que se tiene en el tema de pensiones en el periodo 1998-2016 es 8.114.35 millones de dólares. De esto, la comisión para las AFP ha representado un 20.3%, es decir, 1.646.3 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Es decir, básicamente por la rentabilidad y las comisiones, las AFPs han ganado bastante y estamos hablando de miles de millones de dólares, para que nos lo puedas explicar. Bueno, es importante mencionar primero que lo que establece la ley es lo máximo de comisión que puede cobrar las AFP. Sí. Lo que ha sucedido es que en El Salvador siempre se ha cobrado lo máximo que se puede cobrar. Por ejemplo, inicialmente lo máximo era 3.5 y se fue reduciendo hasta 2.2%. Es decir, el 13% que estábamos cotizando antes de la reforma, 2.2 era para la comisión de las AFP. Como ya señaló Zaira, diferentes instituciones han señalado que es bastante elevada esa comisión. Bueno, ahora, ¿qué significa eso en relación a todo lo que hemos cotizado? Entre 1998 hasta el 2016, de todo lo que se cotizó, el 20.3% del total recaudado fue precisamente para el pago de la comisión. Ahí también está el seguro, es importante mencionarlo, también está el seguro, pero las AFP han sido sancionadas por la Superintendencia de Competencia porque finalmente el seguro lo contratan con las aseguradoras que están ligadas a su conglomerado financiero. Entonces nosotros hemos incluido todo eso. Para tener una idea, también un poco para aproximarnos más a este lucro, lo que nosotros hicimos con Zaira fue rentabilizar
los flujos que iban recibiendo por la comisión, las AFP, los rentabilizamos a la misma tasa que ofrece de rendimientos que ofrece el fondo de pensiones, que es una tasa baja, que ha sido criticada porque es una tasa baja, pero suponiendo que por lo menos lo invierten a esa tasa. Es decir, las AFP cuando les entra ese dinero no es que ahí se queda, sino que al menos lo invierten en algo. Y también para ver qué hubiera sucedido con ese dinero si hubiera sido público, por ejemplo. Y llegamos a que para 2016 el monto hubiera representado, si desde 1998 se hubiera hecho eso, para 2016 hubiera representado el 56.3% de la deuda del sector público financiero. ¿Por qué esto es importante? Porque la deuda del sector público financiero es la que se elevó de manera considerable entre 2009 y 2016 y es básicamente la que generó todo el problema de la deuda y que generó el impago en el 2017. Entonces, básicamente con eso estamos diciendo que si esa comisión hubiera servido para irla acumulando, para irla trabajando en algo público, casi que ni hubiéramos tenido un problema de deuda en ese momento. Quizás más adelante sí, pero en ese momento no. Y finalmente, también ha sido muy cuestionado esta comisión, porque bueno, esa comisión no depende de nada, no depende de la rentabilidad que ofrece, no depende de qué se está invirtiendo. Y en El Salvador, del fondo de pensiones, el 81% está invertido en deuda pública, una parte en el FOP y otra parte en otros títulos de deuda. Pero el 81% está invertido en deuda pública. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagándole a las AFP para que administren nuestro dinero y se tienen que encargar aproximadamente el 19%, porque el resto lo colocan en deuda pública y ahí ha concluido el trabajo. Y termina funcionando, como hemos dicho, como un sistema de reparto, con la diferencia que ahora tenemos que pasar por una parte que hay que pagar la comisión. Un detalle más, sí. Esto es por ley, es decir, gran parte de eso que tienen que hacer es por ley, por el FOP. Pero resulta interesante porque uno diría, bueno, entonces ha sido unas medidas irresponsables de parte de la Asamblea Legislativa de turno que aprobó eso. Sin embargo, esto no era algo que tenía que sorprender a las personas que conocían un poco sobre el sistema de pensiones, porque ya había sido advertido por Carmelo Mesa Lago. Carmelo Mesa Lago dijo, los costos de transición van a ser muy elevados y me temo que seguramente los van a utilizar para pagar, van a utilizar los fondos de pensiones para pagar ese costo de transición y efectivamente es lo que tenemos con el FOP. Quiero darle las gracias por habernos acompañado, Armando, Zaira, ha sido un gusto que nos presenten una parte de su investigación sobre el tema previsional y sobre todo sus implicaciones tanto en la deuda pública como se mencionó en el primer bloque y luego ahora la descripción que nos hacen ustedes de la afectación en las finanzas públicas, pero los mecanismos políticos que hay alrededor de esto e institucionales y lo que se requiere. Esperaría que nos volvamos a encontrar para tocar un tema de la educación previsional, que es parte de las recomendaciones que ustedes hacen, es qué tanto nosotros sabemos de nuestro proceso de retiro, del mecanismo del pago de las pensiones y qué significado va a tener en los próximos 20 o 30 años cuando se entre la etapa de la jubilación, que creo que ese es un tema significativo y que debemos discutir acá. Gracias, Zaira, por habernos acompañado. Gracias y pasen buen día. Muy amable. Armando. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto y ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.